La toma de riesgo es parte de la clave del éxito. Porque esta cuestión no es que tú olfateaste. No, es fundamental. Tú te quedaste sin pega y decidiste emprender. Cuéntame un poco cómo fue ese proceso, cómo tomaste la decisión. Muchas veces los gallos fracasan. Me acaba de tocar un caso de un gallo que acaba de fracasar porque él era un romántico. Resulta que nunca miró un número. Bueno, no funciona. Juan Sutil, un tremendo líder empresarial y gremial en tiempos de crisis. Fundó Empresa Sutil, un holding que vende más de $500 millones al año con intereses en diversos sectores del mundo agrícola. Hoy día se ve como si hubiera habido un plan, pero me imagino que muchas decisiones fueron oportunidades que se dieron ahí de momento. ¿Cómo lo que hoy día Empresa Sutil se fue construyendo? Cada vez que había una posibilidad de innovación o de tecnología, la implementamos. ¿Dónde podríamos situarnos nosotros para ser un competidor a nivel global? El éxito es una decisión. ¿Cuál podría ser esa decisión en el mundo agrícola y en la tecnología agrícola? Juan, para empezar me gustaría si nos puedes llevar a tu etapa en el colegio. He leído mientras hacía la investigación para esta conversación que emprendiste muy de chico, en los patios del colegio vendíais de todo. Me encantaría entender un poco de dónde sentiste esas ganas, si tuviste algún mentor o alguien que te influyera y cuál fue tu primer negocio. El colegio fue para mí extraordinario, independiente que sufrí mucho. Y también gocé ¿Sufriste mucho. en qué sentido? Yo era un chiquillo que tenía dislexia. Entonces me costó mucho. Nunca aprendí inglés ni alemán. Me aprendía las cosas de memoria para las pruebas, Pa' ¿te zafar. fijáis? Tenía problemas hasta hace bien poco de escribir vaca con B larga. Y hola lo podía escribir con H o sin H, eso es lo más fácil, ¿eh? Dependiendo de lo que estáis hablando. Pero al final, la dislexia te genera una limitante. Y yo era un alumno, en esos años los Mateos sacaban 6, hoy día los Mateos sacan 7. Los colegios son como más, como que o ha subido mucho el nivel de los alumnos o las notas... Hay inflación en las notas. Hay un poquito de inflación en las notas. Yo era un alumno de 5.3, 5.4, que en esa época era ahí el montón. Y eso era con bastante esfuerzo, porque a mí me iba bien en historia, me encantaba la historia, biología también me iba bien. Todos los ramos humanistas, fíjate, me iba bien. Artísticos también, deportivos también. Pero me costaba mucho los idiomas, el inglés, castellano. Incluso el profesor Taiba me decía, Sutil, apropínguate, terrorista al habla hispana. Y me interrogaba y me cagaba. Pero así todo, tuve una etapa maravillosa. Fui presidente de curso muchas veces, casi todos los años, quizás todos. Estuve en el centro de alumnos. Yo estaba a cargo de acción social del colegio, que era mucho más importante, era lo más importante del colegio, un colegio como el Verbo Divino, la acción social, el trabajo en terreno, en la correccional de menores, en Colón Oriente, en las poblaciones, las idas al sur en invierno, ayudar a situaciones que Chile era muy pobre, muy precario. A la gente se lo olvida, tu generación no lo vivió. Y eso te va generando una formación. Y por otro lado, vivíamos llenos de carencia. Era un país muy pobre. Uno vivía en un barrio bastante acomodado. Yo vivía en Vitacura. Nunca me faltó nada. Pero teníamos total restricción. No existían las mesas. Entonces, bueno, yo empecé a lavar los autos del barrio, empecé a vender productos que traíamos del campo. Y en el colegio, no sabría decirte cuál fue el primer negocio, porque quizás lo hice muy chico,
con los monitos. Y sin pensarlo como un negocio, era una actividad. No, ¿Sí? no, sí. Me acuerdo haber vendido una bicicleta, la he cambiado por una grabadora, una radio, unas pelotas de fútbol. Bueno, era un trueque. Yo sentí que gané ahí. Y eso lo hice muy temprano. Y después vendía cosas dentro de la clase, las compraba en el recreo y las vendía en la clase. Bueno, siempre valían más caras. Eso es como la bebida en el avión. Exacto. Ya cuando estáis sentado ahí. Y después también pasó que el país empezó a crecer, empezaron a llegar los equipos estereofónicos, y la gente se empezó a deshacer de los tornamesas, se empezó a deshacer de las grabadoras con cartridge. Y bueno, había que buscarle destino. Yo las vendía en el colegio, especialmente al personal auxiliar, o las vendía en el mercado persa. Y te estoy hablando de, yo tenía, no sé, 12, 13 años. Y vendíamos autos también con Alejandro Guerney, que es muy amigo mío, y un gran empresario automotriz. Y partimos, salíamos del colegio a los 14 años y nos íbamos a atender a los clientes en la tarde, porque ahí en su casa, en Luis Taller Ojea, tenía como una antesala. Ahora estaría con pasto, en esa época era con tierra. Y ahí poníamos los autos que nos confiaban las señoras, o las tías, para vender los autos. Qué genial. Así que y aprovechábamos cuando no había nadie y vendíamos, no sé, ostiones. Tocábamos el timbre y vendíamos ostiones. Pero eso, fíjate que responde a una necesidad. Y la experiencia que vivió mi generación, donde esta generación, que con orgullo uno lo puede decir, de alguna forma fuimos construyendo este país, y la generación de ustedes no vivió ese hambre, ¿cachai? O sea, ustedes nacieron con las zapatillas Nike. Nosotros no existían las marcas. Tú te comprabas una parca y la parca era azul. A lo más tenía una rayita verde, bueno. Pero no existía el concepto de la marca, no existía. Éramos más simples, éramos más sencillos, éramos más pobres. Y esa necesidad yo creo que forjó un espíritu de emprendimiento muy importante en todo Chile. Y por otro lado, reglas muy claras. Cambiaron las reglas, y esas reglas permitieron que se pudiera emprender. Así que eso es lo que te puedo decir del colegio. Súper interesante. Oye, Juan, y déjame llevarte también a otro punto, como siguiente al colegio, que tenemos una especie de obsesión, yo creo, en Chile con los estudios. Hoy día todos van a la universidad, y después un magíster y quizá un doctorado. Entonces, también uno tiene que estar siempre, pareciera ser, cumpliendo el siguiente premio. Y en ese sentido, a mí me llama la atención que tú no estudiaste o estudiaste brevemente, principalmente contabilidad, ¿no? Sí. Y a mí me parece que eso es muy notable, porque de hecho Warren Buffett dice la contabilidad del lenguaje en los negocios. ¿Qué te marcó a ti como forma de pensar el haber aprendido contabilidad y que te influye quizá hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que Warren Buffett dice una verdad muy grande. A mí me sirvió toda la vida porque al final, el KPI del negocio, o los KPIs del negocio, los determina una correcta contabilidad. Una contabilización adecuada te permite tener costeos adecuados, parámetros adecuados, medir rentabilidad adecuada, proyectar adecuadamente. Y a mí me ayudó mucho. Yo creo que si no hubiera estudiado contabilidad, que yo estudiaba nocturno, de 7 de la tarde a 11 de la noche, era bien sacrificado porque trabajábamos de 8 de la mañana hasta las 6:30 que agarrábamos el metro y nos íbamos de la calle Bandera al IPB, y que estaba ahí en la calle Ejército.
Bueno, y eso te va forjando, porque esos esfuerzos que hoy día todavía existen, hay muchos chiquillos de mucho esfuerzo, de mucho empuje, y que lamentablemente vemos que hay algunas personas que tienen el propósito de quizás destruir ese mérito, destruir esos propósitos. Mira lo que era el Instituto Nacional y la cantidad de profesionales y empresarios que salieron de ahí. Siempre, y presidente, que bueno, los siempre, institutanos son muy orgullosos. por supuesto, mira lo que cuenta Lawrence Goldborn, que llegó a ser el CEO más importante de Chile, de Cencosud, y él, su padre tenía una pequeña ferretería en Maipú, él salía al liceo y vendía en el mesón los tornillos, fue al Instituto Nacional y mira dónde llegó. Qué orgullo, ¿no? De mérito, de esfuerzo. Y él es también de mi generación. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa con los chiquillos hoy día? Bueno, felizmente como que el instituto está volviendo a la normalidad fruto de la propia comunidad. Como diciendo, ya se acabó esta cuestión. Pero bueno, hubieron 10 años de alumnos que perdieron la oportunidad, que van a perder la oportunidad de ser emprendedores, que se van a haber formado con el rigor. Y yo creo ahí, Eduardo, que a mí me marcó mucho la formación en el rigor y el sentido de responsabilidad. Al extremo que la plata que me ganaba también contribuía a pagar alguna cuenta. O sea, no era solo para ti, no era para la pelota de fútbol. Yo pagaba una parte de la cuenta del gas de la casa o la cuenta completa, y me da el lujo de repente a mi hermana de cortarle el gas a los 3 minutos. ¿Cachai? Entonces... un sentido de propiedad también. Evidente, eso te va marcando ese espíritu. Y yo creo que eso fue comprando corazones y fue permitiendo generar confianza en uno mismo. Y cuando tú tienes 10 años y haces el esfuerzo y le lavas el auto a la vecina, o hay en una micro a lavarle el auto a la tía, o a quien te lo quisiera aceptar, ibais con papel de diario, limpiáis los vidrios, dejáis impecable, limpiáis el auto perfecto, te demoráis, no sé, 1 hora y te ganabais en esa época, no sé, si hoy día lavar un auto vale 12 lucas, en esa época me habrán pagado 3. Entonces, bueno, ganarte esa plata te genera mucha confianza. Te genera además simpatía, cariño y además responsabilidad, porque había que echar para atrás el Volkswagen, sacarlo para la calle, lavarlo, volverlo a guardar, o el auto que fuera. Y es una responsabilidad para un cabro de 12 años, ¿cachai? Sí, claro, que quedara sin ni un rayón. Claro. Y eso, después en la vida, fue lo mismo. Fíjate que cuando yo era empleado Galaval... Ese fue tu primer trabajo, ¿no? Galaval, sí. Organización Comercial Ganadera Larraín Valdivieso, que era como el Tattersall hoy día, o lo que es Empresa Sutil hoy día. ¿Y qué le pasó a esa compañía? Bueno, cayó en la crisis del año 81. Esa fue una crisis dolorosa, 30% cesantía. No había ayuda del Estado ninguna. La gente se paseaba por las calles buscando trabajo, y lo pasamos muy mal. Y ahí yo tomé la decisión de emprender. Yo había aprendido el oficio, tenía el año 81, tenía 20 años. Y abrí mi oficina. Cuéntame un poco de eso, o sea, porque justamente lo que estábamos hablando recién de las oportunidades. Hoy día hay, digamos, uno puede escoger caminos si quisiera. Uno puede enfocarse en todas las oportunidades que hay al frente de uno, o uno puede, de manera más quizás achacosa, decir, no, que hoy día es muy difícil, es todo muy competitivo, cómo hacer empresa. Pero si uno piensa emprender en plena crisis, o sea, tú te quedaste sin pega y decidiste emprender. Cuéntame un poco cómo fue ese proceso, cómo tomaste la decisión. Bueno, mira,
yo te partí contando cómo lavaba autos, ¿no? O cómo compraba y vendía cosas. Y el cariño de las personas, porque también me entregaban la tornamesa y yo la llevaba y la vendía en el mercado persa. Yo la compraba más barata, la vendía más cara. Y eso era porque decían, me imagino, esa señora, que hoy día quizás sería menor que yo, de haber dicho, bueno, este cabro, este chiquillo, este joven, entusiasta, trabajador, que me venda el tornamesa, que me lave el auto, que no sé, po, que me venda las botellas, da lo Claro. mismo. O sea, si está buscando la oportunidad, démosela. Exacto. Entonces, cuando yo trabajé en Galaval, me pasó un poco lo mismo, porque yo hacía la pega. Y la hacía con mucho esfuerzo. Jamás fui un happy hour. ¿Cachai? Y me levantaba a las 5 de la mañana y me acostaba tarde. Y me pasé Pascuas trabajando, Años Nuevos trabajando. Bueno, y si tú estás trabajando en Año Nuevo, como me pasó en una oportunidad, descargar un camión, o sea, un avión que venía a Punta Arenas lleno de cordero, tú dices, bueno, ese gallo que te dio el mandato a la compañía en la cual tú trabajabas, dijo, bueno, este cabro, ¿cachai? Claro. Y como que se va jugando una ola, ¿cachai? Como que Se va formando tu reputación. cuando tú ves esa actitud en un chiquillo o en una niñita, bueno, tú la apoyas. Y yo sentí ese apoyo. Entonces, cuando vino la crisis del año 81, que quebró Cerdocop, Agropecop, Tattersall, Galaval, que eran como los líderes de la industria, chuta, yo abrí mi oficina. Y me acuerdo que mi papá llegó y me dijo, oiga, esta aventura suya, si a usted le va mal, yo no puedo responder. Como diciéndome, ¿qué está haciendo? O sea, cierre la oficina. Bueno, yo partí con una secretaria, que era la Bernardita Molinares, y con un ayudante que era Luis Adolfo Larraín. Y así partimos. Y después se sumó Tomás López, después se sumó Matías Ibáñez, Pablo Tirao, Daniel Prieto. Y te puedo nombrar mucho. Hoy día somos 4.000. Notable. Entonces, ¿y eso qué fue? Ir al riesgo. Pero, ojo, cuando yo compré los muebles, en Muebles Muñoz, que lo he contado muchas veces, que estaban en Moneda con Agustina, pude comprar 2 escritorios y 2 sillas por escritorio, no 3, pues no me alcanzaba. Pagué, no sé, 15% al contado y el resto firmé 12 letras. Cáchate, ¿cuánto vale un mueble de eucalipto, un escritorio de eucalipto? ¿Valdrá hoy día 400 lucas? Ya. 1.000.000 de pesos, tuve que pagarlo en cuotas de 80 lucas. Así partí. Y así partí en la oficina. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el esfuerzo, el trabajo, el mérito, no solo mío, sino que las personas que empezaron a trabajar conmigo, Lorenzo Lamasa también trabajaba conmigo, esa gente empezó a decir, oye, apoyemos, po. Era más una causa que una empresa, ¿no? Una familia, o sea, había también una cercanía. No. Es como cuando tú decís, oye, puta, el restaurante es bueno, weón. Me atendió bien, el gallo es esforzado, cáchate cómo atiende, cómo limpia, y ahí está el emprendedor. Entonces tú volvís, po. Claro. Y eso yo creo que es muy importante a la hora de decir, oye, yo emprendo. Sí, bueno, cuando uno emprende, el sacrificio es total. No hay emprendimiento con sacrificio intermedio. Entonces, yo no tenía tiempo ni para un asado. Y a mí me pasó que incluso me desvinculé con mi generación. Yeah. ¿Por qué? Porque mi generación estaban en la universidad, muchos de ellos, o estaban trabajando, y yo también estaba trabajando. Yo trabajaba en el mundo agrícola, entonces los fines de semana los agricultores estaban en sus campos, y los agricultores que eran de fin de semana los podía pillar en el campo
Bueno, yo andaba en un Fiat 600 recorriendo y me imagino que a algún agricultor la primera impresión, oye, chuta, le pegué en el corazón porque deben haber dicho, este cabro, 18 años, 19 años, un día sábado, 5 de la tarde, viene para acá a tratar de hablar conmigo, a ver si le puedo vender pasto, o maíz, o trigo, o, no, o me quiere vender fertilizante. Me imagino que le rompí el corazón a más de uno. Y esa misma gente empezó a apoyar. Y eso empezó a generar también una ola de éxito. Porque al final el éxito es una cuestión que es una construcción de diferentes momentos, realidades, pero eso se construye con mucho esfuerzo. Y ahí yo, ponte tú, tengo una crítica muy grande con tu generación, especialmente todos estos cabros que están armando startups, que creen que tienen una buena idea, no pasan por el camino de barro o de ripio que pasé yo, o los que pasaron de mi generación, que somos muchos, que hemos logrado llegar a formar grandes empresas. Y ellos llegan y hacen una ronda, bueno. Contra la idea. Contra la idea, una ronda, poquitita plata, la idea empieza a levantar un poquitito, y hacen otra ronda, consiguen la plata y valorizan la compañía por 100, lo que no vale. Y yo digo, chuta, yo nunca hice una ronda, yo tenía que ir sentado, paso a paso. Ahora, hay algunas de estas empresas que son geniales y que llegan a ciertos niveles, ¿no? Pero tampoco hay desarrollo. Mira lo que pasó con Corner Shop. Bueno, los empresarios tradicionales, yo no he vendido nada. Lo único que vendí en su minuto fue Hortifruti. Mi parte, yo era socio minoritario, Víctor era mayoritario, entre los dos controlábamos la compañía, pero la vendí porque la compañía hizo una IPO y yo no estaba de acuerdo en el modelo futuro, ¿cachai? ¿Me puedes contar un poco de eso, de los inicios de Hortifruti con Víctor Moller? Bueno, ¿Qué los llevó a asociarse, por ejemplo? a ver, yo me puse a pololear con la María Isabel el año 82 y me casé el 83 en noviembre. A ver, perdón, el 84. Sí, 84. Yo tenía 23. Y el 83 conocí a Víctor, que era tío de la María Isabel, mi señora. Y Víctor estaba partiendo, igual que yo, pero a mí me había ido mucho mejor. Por lo tanto, tenía más plata. Entonces me convidó a hacer unas plantaciones y partimos haciendo las plantaciones de espárragos. Y plantamos las primeras 40 hectáreas de espárragos F1, F2. Estos espárragos verdes, aquí se consumían los espárragos blancos en esos años. Y empezamos a exportar espárragos. Y así empiezan a hacer Hortifruti. Víctor tenía 4 hectáreas de frambuesa y él mantuvo su frambuesa y después nos asociamos y desarrollamos los arándanos juntos. Los espárragos y los arándanos. Y eso se llama Inversiones Hortisur, que eran los dueños de los campos. Yo era socio, gerente, y Inversiones Hortisur era dueño de una parte de Hortifruti, que Víctor era el líder. Y así partimos. Esta sociedad, después se fueron incorporando otros socios cada vez que necesitábamos capital, pero después de haber hecho el recorrido. Perdona, Juan, ¿cuál era la visión detrás de plantar espárragos verdes o meterse en la frambuesa? Bueno, Víctor, que es el de la ingeniería, ¿no?, comercial, Víctor decía, berries al mundo todos los días. Ese era el lema. Y de alguna forma lo logró. Y con éxito, Hortifruti. Y yo era mucho más conservador, Víctor era mucho más agresivo y hacíamos un muy buen complemento. Perfecto. Y así hicimos crecer Hortifruti de la nada a una compañía que cuando hizo la IPO se valoró en $370 millones. Hoy día vale 2.000. Y yo en ese minuto le vendí mi parte a Víctor, una parte, y otra parte a Alfonso Suet, el papá de Alfonso, mi amigo que falleció, que era nuestro socio.
La verdad que mi socio era Alfonso, no Alfonso Andrés. Y bueno, yo usé esos recursos para ponerle más fuerza al proyecto Coaira. Ahí nace la formación de Banagro con esos recursos, Potencio Pacific, la agrícola, la viña, y recibí un Valevista bien bonito. Recibimos varios campos, pues yo me quedé con todo el negocio de fruta seca, que fue parte del acuerdo y de la valorización. Y me quedé con Pacífico, porque en Pacific Nat con Víctor éramos socios mitad y mitad. Ya. Entonces, todas las sociedades que teníamos agrícola, me quedé completa, la sociedad de Pacific completa. Yo le entregué todo lo que era berries, ¿te fijas? Y mi compromiso era no competir en los berries frescos, pero sí podía competir en los congelados. Ya. Y así nace la relación de Frutícola Olmué, que hoy día es quizás la compañía, si sumamos la operación de Perú y Chile, lejos la más grande del Cono Sur, en producción de congelado para la industria del retail. En Perú hacemos palta congelada, mango congelado, arándano, y en Chile hacemos mora, frambuesa, frutilla, arándano, cereza, espárrago. Tenemos el programa más grande del mundo desde Chile, de espárrago congelado. Y hacemos también kiwi, uvas congeladas, y bueno, todo lo que los supermercados en Estados Unidos venden en esa materia. Entonces, Oye, perdona, que mencionaste algo que me parece que es súper importante. O sea, tú con Víctor tenían perfiles diferentes. Víctor era más arriesgado, tú quizás más conservador. En las otras empresas que has mencionado también has tenido socios. En Agrícola Olmué tenías socio, en Coagra tú entraste tomando participaciones. Entonces, no sé si me puedes compartir lecciones de cómo escoger socio, o cuando tienes perfiles diferentes, cómo hacer que eso funcione también. Bueno, hay diferentes perfiles. En el caso de Víctor, ponte tú, Víctor era un soñador, pero era un soñador que concretaba cosas. Pues está lleno de soñadores. Claro. Y por lo tanto, él tenía una visión, podía soñar un mercado y uno lo podía materializar. Me acuerdo de una oportunidad, me dice, mira Juan, vamos a dejar de atender a la Janis Honemer, a Triton, a todos los grandes importadores, comercializadores de fruta, nos vamos a independizar. Y yo le dije, oye Víctor, o nos vamos al estrellato, quebramos. Bueno, vamos. ¿Y cómo lo hacías tú con un perfil más conservador para, no sé, para llegar a una solución más intermedia? Había un delta que era muy atractivo, porque cuando tú vendes una caja de fruta en Estados Unidos a $30, resulta que el costo de operación en esa época era del orden de $3. Y los números daban que podíamos hacerlo en vez de 3 por 50 centavos. Entonces habían $2.50. Por cada millón de cajas eran $2,5 millones. Entonces, ahí te saltaba la parte de contabilidad, ¿no? Claro, eso es lo que ahí iba. Eres bien viaracho. Me la ganaste. Entonces, al final, yo miraba los números. El proyecto acompañaba en la visión, pero miraba sobre todo los números. Y el delta del upside era tan alto que había que correr ese riesgo. Entonces, ahí una enseñanza que yo le puedo dar a quienes tengan la paciencia de escuchar, ¿no? Es que la toma de riesgo es parte de la clave del éxito. Saber tomar los riesgos. Es fundamental. Porque esta cuestión no es que tú olfateaste. No. Hay riesgos que hay que evaluarlos y que hay que saberlos tomar. Si tú te tiras un piquero en el río donde está la correntía máxima, lo más probable es que no lo pases. Bueno, si está ahí entre el remanso y la correntía, bueno, tenía opción de nadar en el sentido de la corriente y cruzar el río. Bueno, hay que evaluarlo.
Te Hay que pongo evaluar este qué hay ejemplo. al otro lado del río también. A ver, Que también. me parece interesante porque mencionaba en ese caso era una oportunidad tan asimétrica que Exacto. el riesgo valía la pena la potencial recompensa. Claro, entonces cuando tú dices, oye, un 7% o un 6% que te ahorráis, cuando tú venías y haciendo la vuelta hacia atrás, pagáis el flete aéreo, pagáis el stacking allá en Estados Unidos, los embarques acá, la logística, el embalaje, las cajas, esto, lo otro, al final prácticamente duplicábamos el precio productor. Entonces un productor en vez de pagarle $3, pagáis 5. Bueno. Y esa cuestión era un más total. Y eso hizo el crecimiento de Hortifruti, de alguna forma. Y Así después que, en Abrantes, por ejemplo, bueno, el MUE, tu relación con bueno, los socios, cómo escogerlo. mira, los socios, como las personas, uno tiene que saber, primero, creo yo, es que el carácter de esa persona sea honesta, seria. Uno puede discrepar, pero en lo fundamental que es la confianza y el hacerte cargo, ahí no hay tutía. ¿Confiáis o no confiáis? Y después tú puedes discrepar todo lo que quieras en materia de estrategia, la forma de llevar el negocio y buscar el bien común, porque al final esto es como la política. Si tú encontrás el bien común y lo haces bien, vas a lograr cumplir el objetivo. Si está lleno de oportunidades, el problema es cómo las llevas a la realidad. Y en ese sentido, nosotros hemos elegido socios y hemos sido siempre extremadamente respetuosos con el bien común de la sociedad. Lo digo de otra forma. Si tú cuidas el negocio y cuidas la integridad del negocio, de la empresa o del accionista, tú cuidas el patrimonio tuyo y el de los demás. Eso genera una confianza muy grande. Y especialmente cuando tú estás partiendo, porque muchas veces uno escucha, no, fíjate que, oye, lo hizo mal, no funcionó. Bueno, ¿qué es lo que hizo ese gallo que estaba emprendiendo? Fue y se compró un auto caro o se compró un reloj caro y empezó a sacarle plata al negocio incorrectamente. Bueno, yo no, pues. Yo fui, y en esta organización, nosotros y todos mis socios, extremadamente preocupados de mantener el bien común y el propósito de la compañía. El único objetivo es que a la compañía le vaya bien. Si a la compañía le va bien, a ti te va bien. Es lo mismo que el país. Si a los empresarios le va bien, a todos los chilenos le va bien. Al país le va bien. Bueno, la empresa es lo mismo. Si al papá le va bien y a la mamá le va bien, a la familia le va bien, a los hijos le va bien. La familia, los hijos son más sólidos, más seguros. Y en los negocios igual. Entonces, yo le digo a los emprendedores, oye, más sacrificio, más trabajo y miren el propósito del negocio y no los intereses particulares. Y no se olviden que en la Real Academia Española, cuando tú vas y abres el diccionario y dice capital, 2.2 palabras. ¿Tú sabes lo que dice capital? No, feliz de escuchar la definición. Trabajo acumulado. Nada más. ¿Qué es lo que es capital? Trabajo acumulado. Entonces, las personas que trabajan más acumulan más capital. Cuando tú cumples tus necesidades, se produce el proceso de acumulación. Ese proceso de acumulación significa inversión. ¿Cachai? Es lo mismo que pasa, Claro. es lo mismo que pasa con un profesor. El profesor, si tiene capital de profesor, puede pasar a tener un doctorado, ¿no es cierto? O un PhD, y pasa a tener capital intelectual, ¿no es cierto? Y si el gallo es Mateo y escribe libros y escribe paper, trasciende. ¿Por qué? Porque tiene capital. Bueno, en los negocios es lo mismo. Los negocios, las personas que lo hacen con esfuerzo,
Y sobre todo, con mucho respeto a la responsabilidad de la administración. Otro ejemplo que te voy a poner. Esta oficina que ustedes están acá, ¿cuántos años crees que estoy aquí yo? 20, 30. Por ahí, po. Desde que se construyó el edificio. Ya. Entonces digo, ¿por qué me voy a tener que ir 10 cuadras más arriba y pagar 100 UF el metro cuadrado si aquí vale 35, 40? Estoy perfecto. ¿A quién le voy a ganar mostrando una oficina tan elegante? Y ese es otro pecado de las personas que le empieza a ir bien. ¿Cachai? Desviarse un poco del foco, ¿no? Empezar. Tú Empiezan- lo has mencionado como la diferencia entre ser rico y tener plata, ¿o no? Sí, pues, bueno, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Que el gallo empieza a preferir su consumo personal, sus intereses personales y no el interés del negocio. Y ahogan a veces el negocio antes de que el negocio florezca. Y por eso hay tanto fracaso. ¿Cachai, no? Entonces yo digo, cuando tú vayas a emprender, tenés que estar dispuesto a usar el blue jean de lunes a lunes hasta que se te gastó y rompió y te compras otro blue jean y cómprate un blue jean en el líder que te cuesta 10 lucas. ¿Me entendí? Sí, el claro. concepto. Yo no Sí. estoy diciendo que la gente no hay nada más particular que lo que la gente decide gastar su dinero. Yo lo respeto plenamente y lo encuentro que es notable porque eso también mueve la economía, ¿no es cierto? Tú lo puedes donar en una fundación, bueno, y esa fundación va a hacer el bien a las personas, también mueve la economía, o te lo puedes gastar, y si te lo querés gastar en un Mercedes-Benz, bienvenido, porque hubieron muchas manos de muchos trabajadores que hicieron el Mercedes-Benz, otros que lo vendieron, que también ganan, otros que lo lavan, que ganan, otros que los van a reparar, que ganan. El fisco que cobra los impuestos caros incluyó todo el impuesto al lujo. Entonces, al final todos ganan. Que haya harta gente que tenga Mercedes-Benz. No tengo problema. El problema es que lo tengan antes de que los números, la solidez, la consolidación del negocio te lo permita. ¿Cachai? El trabajo acumulado. Evidente, el trabajo acumulado, que tengas el capital suficiente. Porque si no, yo uso siempre este ejemplo, tú tenés que tener siempre un balance preparado para la crisis. Y los grandes cambios de fortunas, chicas, medianas o grandes, porque la fortuna al final es la acumulación de algunos millones. Pueden ser millones de pesos, pueden ser millones de dólares, millones de euros, pero son algunos millones. Eso define lo que es una fortuna, ¿no es cierto? Entonces puede ser chica, mediana o grande. Una persona que tiene 100 millones de pesos disponibles de capital es un gallo afortunado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si viene una crisis, es lo mismo que pasa cuando tú llevas tus vacas, apartas las vaquillas bonitas y sólidas van al corral de la derecha, las feas al corral de la izquierda. Las de la derecha vuelven al potrero y son mamás y se transforman en vacas. Las de la izquierda van al matadero. Bueno, cuando tú entras al toril con un balance bueno, pasáis la crisis y te podéis comprar al vecino. El banco va a confiar en ti. Cuando tú venís recargado, con la mochila pesada, y te compraste una casa que no corresponde, te compraste el auto que no corresponde, viajaste donde no correspondía y el negocio te daba para pagar la cuota, viene la crisis, se te tranca, no te daba la cuota y cagaste. No teníais reserva. Entonces, ese emprendedor, que debiera ser un gran empresario, quebra, bueno, y se le acaba la fiesta. Entonces, la principal enseñanza es decir, oye, ¿cuál es tu situación? Ayúdame a profundizar un poco en eso. O sea, ¿qué constituye un balance robusto? Y tú, en general, ¿cómo has ido financiando las empresas del Grupo Sutil? Bueno, nosotros definimos hace 15 años o más. Yo empecé a mirar, oye, nosotros estábamos en una etapa de crecimiento, éramos pequeños, pero íbamos a ir avanzando a ser grandes. Y yo decía, bueno,
una compañía como Conchitoro, en Chile, en Estados Unidos o en España, ¿cuál es el nivel de apalancamiento de estructura de balance? ¿Cuánto hay activo fijo, deuda de largo plazo? ¿Cuánto hay activo circulante, pasivo circulante? ¿Cuáles son los ratios adecuados? Y llegamos a la conclusión que en un negocio agroindustrial, como puede ser Pacific Nut, Fruticol Olmué, Top Wine Group, estoy nombrando empresas nuestras, Sí. Champiñones Abrantes, el ratio razonable para tener fortaleza era al cierre de balance no pasar del 1. 1. Ya. Ahora, cuando tú miráis los balances, muchas de esas empresas cuando son pequeñas o en transición, a veces están en 1,5, 2, por estrechez de capital, ¿no es cierto? Bueno, en mi opinión, están en un riesgo, porque en una crisis, cuando a ti en una compañía te cae un 20% la venta, no ajustáis rápido, que otra decisión de riesgo, bueno, te come, porque te tenéis que comer el costo operativo, te tenéis que comer el costo del personal, te cayó un 20% la venta, y un 20% la venta, el margen de esa venta es total última línea. Y eso te puede significar que se te van los resultados. Entonces uno tiene que ser muy ágil en la toma de decisión ante el crecimiento y la oportunidad y ante el repliegue. Que es algo que además se ve en el mundo agrícola mucho. Claro. Tiene y en el ciclos mundo, con coletazo muy bueno o también muy malo. o en el mundo agroindustrial. Sí. ¿Cachai? Entonces, nosotros definimos eso. Por ejemplo, en Coagra. Aprovecho, ¿me podría hacer un tour por tu empresa? Está en Coagra, en Banagro, en Abrante. Y me encantaría entender un poco. Claro, hoy día estamos, por así decirlo, en la temporada 20, si uno estuviera viendo una serie en Netflix, o sea, súper avanzado. Entonces hoy día se ve como si hubiera habido un plan, pero me imagino que muchas decisiones fueron oportunidades que se dieron ahí de momento. Entonces, ¿cómo lo que hoy día Empresa Sutil se fue construyendo? Mira, yo le decía a Ana Isabel, qué increíble que de alguna manera hace 30 años, yo ya cumplí 40 años casado, me casé muy joven, definimos un plan. Yo definí un plan empresarial que era tener participación en el mundo agroindustrial. Y cuando fui viendo oportunidades, partió así. Banagro lo fundé, Pacific lo fundé, Agrícola Sutil la fundé, Top Wine Group la fundé, Hortifruit llegué pelo después de que Víctor dijo, ok, vamos juntos, o sea, casi cofundador. Coagra era una cooperativa que la transformé en sociedad anónima. Cuando llevaba 30 años de vida, vendía $8 millones, hoy día vende 350 o 330. Y la transformamos porque el concepto de las cooperativas, Coagra era Cooperativa Agrícola Granero, yo me di cuenta que las cooperativas no eran de nadie, porque son cooperados, y muchas veces era el directorio de la cooperativa o el gerente el que se hacía, es como el cuento de las licencias médicas hoy día, como que no era de nadie. ¿Eh? Entonces, si no habían accionistas que te pudieran sacar en la administración, que pudieran votar de acuerdo a su participación, no como las cooperativas que un hombre un voto, tú tenías el 10% de una cooperativa y tenías un voto, entonces no roncáis, no podéis golpear, en el buen sentido de la palabra. Bueno, me di cuenta de eso. Y en el caso de Champiñones Abrantes, el año 2010, con el terremoto, se cae, había un proyecto, tenía una DIA aprobada, y levantamos una planta, la más moderna de América, en 6 meses. Y se le dio continuidad a la compañía. Y ha sido un negocio muy exitoso. Entonces, si tú dices, oye, ¿cómo lo agrupo? Tenemos un área agrícola, que es Agrícola Sutil y todas sus filiales, donde tenemos socios en varios puntos. Son 18 campos a lo largo de Chile, con 3.500 hectáreas, de las cuales 2.000 son de fruta
el resto es vegetales o cultivos tradicionales. Vegetales son, no sé, arveja o brócoli o espárragos que tú los procesas, congelas y exportas. Y esa es como la base. Y esa base le permite a la exportadora, procesadora, tener una base de fruta cada una. Entonces yo le produzco al Olmué una parte de su fruta, de los programas, a Pacific Nut una parte de las nueces son nuestras, una parte de las almendras, una parte de la ciruela, una parte de las pasas de uva. Entonces, igual que pasa con Top Wine, que le producimos nosotros las uvas para que se hagan vino. Entonces tenemos la parte agrícola, después viene el negocio agroindustrial, donde está Abrante, que es champiñones, París, Portobelo, somos el 60% de la industria de Chile. Después está Top Wine Group, que tenemos la Viña La Playa, Viña Sutil y una marca que se llama Chono, que exportamos. Después viene Frutícola Olmué, que hacemos frutas y vegetales congelados en Chile, Perú, Asia, todos los mercados del mundo. Estamos en más de 60 países. Después está Pacific Nut, que hacemos almendras, pasas, ciruela y nueces. También estamos en 50, 60 países del mundo, vendemos. Y hoy día tenemos un segundo piso que es National Racing, que es una compañía, una industria que está en la última milla, como Carosi. Entonces vendemos los Razel, que son como unos sachets parecidos al M&M Mark, pero en vez de tener el chocolate con maní, bueno, es frutas deshidratadas, saborizadas, naturales, con, no sé, gusto a naranja, sandía, melón, qué sé yo, pero son frutas que a los niños les gustan. Y también vendemos como cajetillas de cigarro, pero con fruta. O en vez del tubo de papas fritas, fruta, ¿cachai? Y eso va a los supermercados. Y después tenemos el negocio comercial, que es Coagra, donde atendemos a 16.000 o 15, entre 15 y 17.000 agricultores, que representan como el 80% del PIB de Chile. Y le vendemos todas sus necesidades. Combustible. Tenemos camiones que reparten combustible. Somos distribuidores de NAP. Le entregamos los fertilizantes, la semilla, los fitosanitarios, que son los remedios que necesitan los árboles, las plantas, los vegetales para nutrirse y para curarse o para prevenir las plagas. Y después dijimos, oye, en este ecosistema donde tenemos la producción agrícola, tenemos el input, porque le entregamos a los agricultores todo lo que necesitan, los agricultores cosechan, parte de esas cosechas las procesamos, las exportamos nosotros, les damos el servicio, ¿cachai cómo es? Y de repente dijimos, oye, aquí falta algo, falta el aceite para este circuito. Y nace Banagro. Perfecto. Pues yo decía, oye, si tú eres agricultor, el 60% de tus necesidades yo te las puedo financiar. Pues te puedo entregar el petróleo, te puedo entregar los aceites, te puedo entregar los fertilizantes, las semillas y los fitosanitarios. ¿Cuánto es el costo? Depende del cultivo. En un cultivo tradicional es el 65%, en la fruta es el 35%. Entonces yo decía, yo te puedo atender con el 35 al 65% de lo que tú necesitas de capital de trabajo, a través de entregarte los insumos. Bueno, y cuando necesites capital de trabajo para pagar el sueldo, en el mes de octubre o noviembre, y tú tenés tu cosecha que te la van a pagar en febrero. Entonces dijimos, bueno, tenemos que atender a los productores. Y así nace Banagro. Qué genial. Y me acuerdo que yo le decía a Rodrigo Álvarez, que fue el primer gerente, yo le decía a Rodrigo, mira, el Banco de Chile no se llamaba Banco de Chile, se llamaba Banco Agrícola de Chile. Partió en Valparaíso. Mira. Y probablemente eran 4 gatos igual que nosotros.
algún día quizás lleguemos a ser un banco tan importante como el Banco de Chile. Pero tenemos que hacer el recorrido, tenemos que pasar por el desierto, tenemos que pasar por el dolor, por la fuerza de hacer este proyecto. Y hoy día Banagro se ha ido transformando en un operador que es experto en financiamiento agrícola, que sabemos exactamente cómo funcionan los negocios. Que está inserto en los negocios, o sea, tienen la data. Exacto. Pienso en esta dualidad que tiene Mercado Libre con Mercado Pago, que hoy día les va muchísimo mejor por Mercado Pago, pero Mercado Pago puede facilitar crédito o puede financiar operaciones de sus proveedores porque los ve en su ecosistema. Es un Bueno, poco... sí, bueno, a nosotros nos pasa lo mismo. Y ahí tenemos un problema, porque al final todo este mundo progresista que está deteniendo el emprendimiento y el desarrollo del país, una de las cosas que está hoy día regulando es el acceso al manejo de los datos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, está bien, yo no tengo por qué divulgar que tú eres cliente mío o no tengo por qué divulgar tu comportamiento salvo que no me cumpla. Para eso existe DICOM y por eso es una manera de... la cobranza. Sí, pues y además una forma de proteger el sistema. Pero bueno, hay gente que piensa que eso es incorrecto, en mi opinión totalmente equivocada, y como que se quieren meter en el manejo de tu base de datos. Entonces yo digo, bueno, si tú manejas 17.000 agricultores operativos, bueno, esa es una fuente que te permite saber durante 60 años que tiene la compañía cuál es el track record de comportamiento de tu cliente, la capacidad de apoyarlo o no. Y eso es correcto a mi juicio. Entonces, que te restrinjan me parece inadecuado. Oye, de todo este grupo empresarial que me estabas comentando mientras me contaba las variedades que producen, el número de proveedores a los que atienden, el número de empleo, de trabajo que da, ¿cómo es una semana normal en tu vida? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo distribuyes los roles? ¿Eres bueno para delegar o no? Porque suena un holding complejo, ¿no es cierto? Sí, pues. A ver, primero, decir que yo he pasado todas, desde la historia de la oficina en la calle Estado, el año 81, que éramos 3 personas con 2 escritorios, ¿no? A hacer una organización. Pero sobre todo, y aquí escúchame bien y escúchenme lo que están hablando, es respeto a los números. Yo me iba los fines de semana, los días viernes a las 8 de la noche, con todos los balances. En esa época estaban recién incipientes los computadores, los balances eran así, había que imprimirlo y yo revisaba las cuentas una a una, las imputaciones, los costos de cada una de las compañías. ¿Bien? Por lo tanto, muchas veces los gallos fracasan. Me acaba de tocar un caso de un gallo que acaba de fracasar porque él era un romántico y resulta que nunca miró un número. Bueno, no funciona. Segundo, cada vez que había una posibilidad de innovación o de tecnología, la implementamos. O sea, la segunda empresa de Chile en aplicar SAP fue Coagra y empresa Sutil después. SAP en Chile. Oye, en esos años yo hice un cheque de $970.000 y me entregaron un CD. ¿Ah? Y tú decís, oye, sí, bueno, Coagra no sería lo que es hoy día si no tuviera SAP, Claro. ClickView, For Sale y todos los sistemas con que hoy día controlamos el negocio. Y en el caso agrícola, nosotros hoy día tenemos toda la tecnología aplicada, o sea, tenemos tecnología que nos permite determinar compactación de suelo. ¿Y por qué dices tú? Bueno, porque si el suelo se va compactando, después de que tú lo preparaste para plantar, tenés problemas de infiltración. Y si infiltra mal el agua, los fertilizantes y los nutrientes no llegan a las raíces que corresponden. Entonces yo digo, bueno, la gente cree que esta cuestión es poner el árbol, poner las raíces y regar. No, pues, de repente el agua no le llega.
tenemos tecnología satelital que mide el crecimiento vegetativo del árbol. Tenemos medición de evapotranspiración. Nosotros tenemos campos acá que hemos cambiado el clima. ¿Cachai? Que generamos la nube y vaporizadores en invierno y cambiamos la temperatura precisamente para que la especie se acumule horas de frío y resuelva sus problemas productivos. Y producimos en el norte exitosamente lo que otros no pueden hacer. Entonces, eso es aplicación de tecnología. Ahora, tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver con la pregunta que me hiciste? A mi juicio, mucho. Porque eso te va permitiendo como organización crecer. Te va permitiendo dejar de ser one man show. ¿Cachai? O sea, yo ya no tengo que estar en ese detalle. Yo ya no tengo que andar mirando esto. Porque tú fijaste procedimiento, estructura, contrapeso. Todo esto yo lo fui aprendiendo en 40 años. Pero cuando tú tenías un contador que hace la contabilidad, emite el cheque y el egreso, está dispuesto a que ese gallo en algún minuto tenga un problema económico y puede hacer mal uso de esa confianza. Entonces tú tienes que tener una persona que lleve las finanzas y otro que lleve la contabilidad. Pues, bueno. Claro. Y si no tenéis capacidad de hacerlo, bueno, tenés que preocuparte tú. Yo al principio me preocupaba. Así todos me pasaron goles. Entonces yo creo que también hay un sentido de irresponsabilidad a veces de algunos emprendedores, algunos digo, porque hay muchos que son choros y que sacan el negocio adelante, que creen que esta cuestión es comprar y vender y no se preocupan de los detalles. Y hay otro denominador que también es bien grave, que creen que porque hacen una factura de 10 millones de pesos, los 10 millones son de él. Y se le olvida que le compraron la materia prima en 6 a un proveedor que hay que pagarla. Y que el 10% del overhead del negocio. Entonces ya le queda 30. Y 10 para el banco que pone la plata. Y 10 para el fisco que te cobra. Bueno. Claro. Entonces te queda 20. Y 20 tenéis que ahorrar. Y te quedan 10. Entonces podéis gastar 10, pues, bueno. Y hay gallos que salen a gastar más de 10. Entonces cuando viene el apretón, viene la churretera y cagan. Claro. ¿Ah? Entonces, esa etapa es la etapa más dura de emprender. ¿Ah? Porque cuando te empezáis a tirar los peos más arriba de la coronilla, vienen las angustias, pues, bueno. Porque al gallo no le da. No le da. Pero no le dio hace mucho rato. O sea, en el fondo era... ¿Cachai? No le da. Entonces yo digo, bueno, ese gallo no debiera haberse cambiado de barrio, no debiera haberse pasado del departamento mariposa de 2 dormitorios a uno de 4. ¿Ah? El gallo debería todavía seguirse comiendo el completo en el Lomitz, weón, en vez de ir a un restaurante caro. Entonces, yo digo esto y lo digo con absoluta fuerza. O sea, lo viviste, o sea, construiste empresas sutiles así. Así, pues, bueno. ¿Ah? ¿Hay algo que hoy día no delegues? O sea, que para ti sea intransable, a pesar de los sistemas, de tener muy buenos equipos, muy buena gerencia. Bueno, para mí lo que es intransable es el incumplimiento en la confianza. Y la confianza no es que alguien te robe. La confianza es que se ejecute de acuerdo a cómo se acordó en el directorio que se aprobó y con la estrategia y en la forma y en el fondo adecuada. Y lo otro que para mí es intransable es la voluntad de estar también en los detalles. Y los gringos lo determinan muy bien con 2 palabras. Uno, el hands-on, ¿cachai? Que es estar en la jugada. Y lo otro, el accountability. Y todo lo que yo he hablado este día es accountability. O sea, llevo mi contabilidad, estructura de costos, sé dónde cresta estoy parado, sé cuáles son los márgenes de los negocios, hago un benchmark para entender que estoy bien en la industria, puedo o no escalar. ¿Dónde está la curva de crecimiento? Porque de repente también hay una curva de crecimiento, la gente empieza a crecer y de repente el negocio se le da la cresta. Entonces,
Eso al final es lo que se llama la correcta toma de riesgos. Porque el riesgo no es solo ver la oportunidad, sino ver que estás en condiciones de poderlo elaborar, que tienes el equipo operativo para hacerlo y la visión del negocio. ¿Cachai? La visión de que para allá va. Y yo creo que, en rigor, en Chile somos bien capos, weón. Porque como venimos de la pobreza, como venimos, los que hemos logrado salir adelante es porque nos hemos postergado, ¿no es cierto? Hemos postergado gastos, consumo, fruto de hacer crecer el negocio. Bueno, eso nos pone en un sistema de rigor enorme. Es lo mismo que pasa que el gallo que quiere ganar la maratón tiene que entrenarse, tiene que ser riguroso, no puede tomar vino, no puede tomarse una piscola, tiene que comer equilibrado, ¿cachai? No puede comer algo que sea flatulento, porque si va a entrenar lo va a incomodar cuando va trotando. Entonces hay un procedimiento de rigor para poder ser el mejor en lo que tú te propones, porque tú puedes ser el mejor en 10K, en 20 o en 40. Yo cuando corrí la maratón de Santiago dije, voy a prepararme para 10K, pues no me da para 20. Me hubiera muerto. Pero bueno, me preparé bien para 10. Entonces, yo digo, ojo, preparémonos bien y seamos rigurosos. ¿Cachai? Porque mientras más riguroso eres tú, más fácil es lograr el éxito. Porque en un libro que escribimos con Alberto Plaza y el Bambán Zamorano, que lo escribió David Fitchman, que ha escrito mucho sobre el éxito, el libro trata que el éxito es una decisión. Cuando tú logras tener éxito es cuando tomas buenas decisiones. ¿Cachai? Y cuando eres capaz de implementarlas adecuadamente. Déjame llevarte justo con eso mismo a un plano más país. A mí algo que me hace vibrar mucho es pensar proyectos país. Si uno se mete, por ejemplo, en todo lo que es inteligencia artificial hoy día. Pareciera ser una revolución muy, muy distante, pero resulta que Chile no está tan distante. O sea, tenemos los minerales críticos, tenemos energías renovables que se producen a un costo bastante bajo que podrían soportar, no sé, data centers. Eso en el mundo más de la inteligencia artificial. Pero hay otra revolución u otro gran desafío de la humanidad que tiene que ver con el tema alimentos, ¿no es cierto? Cómo alimentamos una población creciente, cómo hoy día a mí me ha tocado ver por distintas razones, pero cómo Medio Oriente está invirtiendo recursos en este concepto de food security, seguridad alimentaria del futuro. Entonces, desde esa perspectiva, si tú pudieras soñar un proyecto país, Chile, ¿dónde podríamos situarnos nosotros para ser un competidor a nivel global? Si efectivamente el éxito es una decisión, ¿cuál podría ser esa decisión en el mundo agrícola y en la tecnología agrícola? Mira, te quiero contar una experiencia. Yo vengo llegando del sudeste asiático y estuve en Singapur. Es impresionante. Singapur es un país que es una ciudad, 5 millones de habitantes, pero es el hub tecnológico, negocio portuario, financiero, sí. $80,000 per cápita, precioso, todo ordenado, todo funciona, no hay delincuencia, no hay nada, todo impecable. Bueno, tuve la oportunidad de convidar a comer o cenar a la presidenta de la Cámara de Comercio de Singapur, que es muy importante porque Singapur, como es el hub, tú tenés Indonesia, Tailandia, Hong Kong, Vietnam, Malasia, todos los países del sudeste. Es como ahí se maneja la plata, ahí está el refugio, ahí están los seguros, ahí está el negocio naviero, el negocio comercial. Y ella tan elegante me dice, no te preocupes, no te venga a la oficina. Entonces le digo, te invito a comer.
yo estoy con Ana Isabel, vente con tu marido. Me dice, no puedo porque mi marido está en Japón. Bueno, comamos los tres. Comimos los tres. Entonces una conversación muy distinta que tomarte un café en la oficina Sí, claro. a conversar largo y la convidé a cenar al hotel en que estábamos alojados. Y de repente le digo, oye, qué notable lo que ocurre desde Singapur hacia, porque la conversación era la importancia de Singapur hacia el resto de Asia y el rol que juega la Cámara de Comercio en eso. Y yo le digo, qué increíble lo que han logrado. ¿Y sabes cuál fue la respuesta tan simple que me dijo? Este es el éxito de una estrategia de 50 años. ¿Cachai? O sea, al extremo que el presidente de hace 50 años dijo, ¿sabes qué más? En los colegios los niños van a aprender inglés full, entonces no hay más el idioma singarupense o Asia-Pacífico, no sé cuál era el idioma, se acabó el natal, ahora hablamos todo inglés. Tenemos que estar insertos en el mundo, inglés. ¿Cachai? Y aquí estamos, oye, ¿sabes qué más? Tenemos que potenciar el Magundún. Chuta, yo digo, ¿cuál es la lengua del futuro? El inglés y el chino mandarín. No se te olvide que en China hasta el cantonés hay 17 idiomas. Pues si China tiene 1.200 millones. Piensa que Europa tiene 20 idiomas o más, pero al final el idioma común es el inglés. Está el francés, el alemán, el polaco, el checo, el sueco, el español. Entonces yo digo, bueno, volviendo a Chile... Y de hecho me gusta tu ejemplo de Singapur. Pongámonos en el personaje. Imagínate tú fueras ese, creo que fue un primer ministro que hizo todos los cambios, las grandes transformaciones. Si tú tuvieras ese rol acá en Chile y específicamente para el mundo agrícola, que pudieras inventarlo, ¿qué cambios, qué transformaciones? Bueno, yo propuse hace unos años atrás hacer la carretera hídrica, que salieron en esa época los ambientalistas, eran muy poderosos. Hoy día como que están de capa caída. Hoy día como que nos hemos dado cuenta de que el ambientalismo, el decrecimiento, toda la propuesta del Frente Amplio, toda falsa, es un desastre. Y como que la gente dice, oye, en realidad los empresarios no son tan malos, son los que generan empleo, los que pagan los impuestos. Cambió el discurso. Entonces yo digo, bueno, ¿qué necesitan esos empresarios? Necesitan reglas claras. Y te voy a poner un ejemplo anterior a Chile. ¿Qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial y el cambio geopolítico y geoeconómico que hoy día estamos sufriendo nuevamente? Dividieron Alemania en Alemania occidental y oriental. A esto le pusieron las reglas de los comunistas. Y a esto las reglas de la libertad. El experimento económico perfecto. Eso mismo hicieron en Corea. Corea del Sur, Corea del Norte. Bueno, ¿qué pasó en Corea del Sur? Hyundai, LG, líderes en el mundo tecnológico, Kia, y eso me sigue. Lo mismo en Alemania, con las marcas de autos, con la manufactura. Volkswagen, Ford, Porsche, BMW, las turbinas de todos los aviones, alemán, la excelencia operacional, la robótica. Piensa que Alemania está prácticamente robotizado y tiene 3% de cesantía. ¿Ya? Entonces, y acá las reglas que le ponen a los comunistas. Y ahí andaban los autos tirando humo, la gente muriéndose de hambre, nadie tenía plata para pintar la casa, y si la querías pintar no te dejaban porque eso era como, no, pues aquí la moral tiene que ser todo igual, ¿eh? Entonces yo digo, ¿qué necesita Chile para volver a crecer? Necesita volver a las estructuras de las reglas base. ¿Por qué fue exitoso pasar del término del gobierno militar a la democracia? Porque aquí se negoció la institucionalidad para poner las bases de esta nueva democracia, y esta nueva democracia dijo, ¿sabes qué más? Voy a permanecer en el modelo de desarrollo de una economía social de mercado. Y eso hizo Foxley y todo el equipo de Cideplan. Y lo siguió el equipo económico y el presidente Frey, Lago, Bachelet 1. Y esta cuestión cambiaron las reglas con Bachelet 2. Una reforma tributaria que nos paralizó. Una reforma educacional que destruyó
la educación de Chile. Yo partí contándote mi opinión respecto al Instituto Nacional. Una relativización del bien común. Entonces empezaron los intereses particulares. Que en la empresa, cuando los intereses particulares del gerente, del jefe de área, del accionista, del dueño, y cada uno tira para su lado, la compañía no funciona. Bueno, en Chile está pasando eso. Y resulta que nosotros tuvimos un proyecto que era institucionalizar el país, dividir los poderes del Estado, tener un banco central autónomo y derrotar la pobreza. Ese era el objetivo de Chile. Y como que de repente se paró. Se acabó el binominal, el bino proporcional, 20 y tantos partidos políticos, todos quieren para ellos. Nadie quiere decir a los Arturo Prat, al abordaje muchacho, a la contienda desigual, vamos con el corazón. No, yo quiero que no haya un mínimo de 5% en los votos porque si no desaparece tal partido, tal partido, tal partido. Entonces, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde están los intereses de la patria? Segundo, destruimos la institucionalidad o formamos una institucionalidad que te cuartea, que no hay confianza. Como digo yo, el mundo anglosajón se basa en la confianza, la transparencia y en hacerse cargo. Y si lo haces mal y defraudas, te cagan. Yo estoy por eso. Y aquí no hay confianza. Nadie confía en nadie. Todo tiene que ser una ley. Acá podemos hacer lo que la ley dice. Allá podemos hacer todo, menos lo que la ley dice que no hagas. Entonces, hemos creado una institucionalidad que no te permite ni siquiera hacer un tranque para regar un campo. No te permite avanzar en un proyecto. Políticamente se le chanta a la izquierda que quiere destruir el proyecto Dominga, que si estuviera funcionando, que podría haber estado funcionando hace 10 años, estaría pagando más de 500 millones de dólares en régimen. No se han tomado decisiones. ¿Tú sabes cuánto es la evasión en los cigarrillos en este país? 820 millones de dólares al año. Mira lo que está pasando con las licencias. Yo lo denuncié cuando era presidente de la CPC. 500 millones de dólares al año. 30% del metro y de la locomoción colectiva la gente la evade. ¿Quién paga eso? Todos, ¿no? Entonces, yo veo que hay una crisis de confianza, de ética y de corrupción. El Estado está corrupto. ¿Cómo puede ser posible que 25.000 funcionarios de diferentes niveles y especialmente niveles más altos tiren una licencia y se vayan de vacaciones fuera de Chile? Entonces cambiaría la regla. ¿Y sabes por qué? Porque en el Estado, primero, no los podía echar por estatuto administrativo. Por lo tanto, tampoco los KPI los puedes medir, como en el sector privado. Yo soy de los que piensa que el sector público debería tener el mismo código del trabajo que todos nosotros. Y finalmente, no existe la decisión de hacer los cambios estructurales. ¿Y por qué? Porque están los intereses, claro, de unos y otros. Oye, Juan, y hablando de crisis, ¿qué puede aportar un empresario en crisis? Me acuerdo de tu gestión en la CPC, que a mí al menos me acuerda mucho lo que hizo Felipe Cubillo en su minuto sin digamos, un cargo formal cuando ocurre el terremoto del 2010, que en el fondo mostró quizás lo mejor del lado empresarial, ¿no es cierto? De organizar recursos, canalizarlos, negociar, comprar cosas. Cuéntame un poco de esa gestión y qué lecciones podemos sacar. Bueno, yo soy de los que piensa que los empresarios, para mí somos todos empresarios y todos emprendedores. Si Empresa Sutil deja de emprender, desaparece. Por lo tanto, el empresario es una organización, el emprendimiento es el corazón que tú estás mirando los mercados, estás innovando y estás avanzando. Aquí hay como un error, como que yo soy emprendedor, soy querido, soy empresario, te odio. Claro. Cuando ambas cosas son fundamentales y ambas son totalmente unidas. Por lo tanto, yo creo que los empresarios tienen que estar en el debate, tienen que estar en las políticas públicas, para eso están los gremios, y además uno tiene que sacar la voz, como la saco yo y muchos otros.
¿Y por qué? Porque estamos pensando qué es lo que es mejor para el país, a través de hacer empresa, a través de hacer bien las cosas. Ahora, a mí lo que me tocó vivir en la CPC fue muy complejo, porque yo asumí después del 18 de octubre, me tocó la crisis social, así que sé lo que es eso, y el desgobierno y lo que significó el país. Me tocó el COVID, y sé lo que es las carencias que tiene la salud y la precariedad del país, las pobrezas del país. Me tocó colaborar en los famosos mínimos comunes con la senadora Proboste y el presidente Piñera. Yo estuve ahí. Me tocó ser parte de la negociación de la PGU. Me tocó organizar el Fondo Siempre por Chile. Juntamos 150.000 millones de pesos y logramos volver a montar una red de protección en un momento de crisis enorme, o en que algunas personas de la izquierda quisieron enlodarlo, que no lo resultó. Y me tocó también una negociación muy importante a través del Foro Trabajadores y Empleadores para conversar con los sindicatos, con la CUT, con la CAT, con la UNEP y con la Central de Trabajadores de Chile, que son las 4 centrales, con los gremios de base. Nos tocó la crisis de la reforma constitucional número 1, que no fue menor. Bueno, a la gente se le olvida, pero los agentes económicos, tú que trabajas en eso en BTG, tú sabes que las personas toman decisiones inmediatas en función de la expectativa del futuro, ¿no? Correcto. No hay otra. Y lo vimos como nunca. Bueno, eso de alguna forma paraliza el país. Entonces hay un conjunto de reformas que hizo la presidenta Bachelet que en mi opinión destruyó el país en materia de educación, salud, acceso a la vivienda, porque no se modernizó. Oye, el diseño de la vivienda viene de hace 40 años. Bueno, las viviendas se podrían haber industrializado. ¿Sabes qué más podríamos haber hecho? Medidas inteligentes, innovadoras. ¿Sabes qué más podríamos haber hecho? Urbanizaciones y entregábamos camino, luz, agua y un apoyo para partir. Y cada uno parte su casita y después la va haciendo crecer. No hubo innovación. Y además una política tributaria que nos dejó fuera del promedio competitivo y después una política medioambiental que nos paraliza. Que ya hasta el Frente Amplio se dio cuenta que durante 10 años, cuando eran diputados, el señor Boric, la señora Vallejo, el señor, y todo esto, que nunca aprobaron nada en una mirada de largo plazo, en una mirada de seguridad del país, y lo han tenido que hacer ahora, y en buena hora que se hayan dado cuenta, pero eso, sumado a la reforma del año 2013, paralizaron Chile. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo por supuesto que derogaría gran parte de las leyes medioambientales, porque la protección del medio ambiente no tiene relación con la burocracia. Los países desarrollados lo protegen muy bien, pero aprueban los proyectos igual en un año. ¿Cachai? Sacaría los elementos políticos de la discusión. Oye, primero, ok, consulta o opinión política. Ok, pasó, listo. El resto es todo técnico y que huele rápido. El silencio administrativo. No puede ser posible que un organismo del Estado que tiene la obligación legal de contestar en 30 días pueda pasar un año y no pasa nada. Yo no sé cómo no hay gente en la calle reclamando porque le dan una hora en el hospital público para 6 meses más y el gallo está pronto a morir. Yo no sé cómo la gente lo acepta. Y esta cuestión que idolatra un sector de la sociedad de que el Estado es lo mejor, bueno, ahí está el error. Las reglas necesitan libertad. Es como el agua. Si tú le ponías un taco, bueno, vaya a juntar el agua. Y el agua va a romper el taco, lo va a destruir y va a seguir. Eso es la libertad. Entonces, tenemos que volver a generar condiciones que permitan protección y libertad. Chile lo tuvo. Invariabilidad tributaria. Pasamos de
1 millón de toneladas de cobre a 5. Miles de millones de dólares invertidos en minería. Bueno, tenemos la cordillera disponible para llegar a 10 millones de toneladas. Yo digo, bueno, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué un proyecto se va a demorar 10 años? Juan, pero habiendo pasado por toda esa experiencia vía la CPC y todas esas crisis, ¿qué esperanza hay para los acuerdos público-privados en ese tipo de materia? Bueno, yo creo que es clave. Y yo creo que hay sectores del centro, de la centroizquierda, que entienden que ese es el camino. Y lo tuvimos durante 25 años. Y después vino un sector joven que reivindica y dice, bueno, eso es todo sucio, la cocina, la esta, la otra. Si al final la política del arte ponerte de acuerdo. Es lo mismo que en las empresas. ¿Sabéis dónde está la diferencia? Que en la empresa tú te podías hacer un brainstorming, podías hacer un trabajo de ponernos de acuerdo, pero al final fijamos el arco, ponemos la pelota, estamos de acuerdo y vamos todos a hacer el gol. Bueno, ¿qué pasa en Chile? Que hoy día no tenemos definido cuál es el arco. Y si yo fuera autoridad, lo primero que diría, ok, para lograr ser un país desarrollado y en vez de tener $30.000 corregido por paridad de consumo, que en realidad tenemos 17 en la realidad, pero son por paridad de consumo 30.000, bueno, el umbral del desarrollo hoy día está sobre 40. Bueno, ¿cómo yo acelero ese proceso? Y en mi opinión es desregulación, confianza, impuestos competitivos, manejo fiscal equilibrado y una operación basada en la confianza. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros compramos National Racing, la segunda compañía más importante de frutas secas de Estados Unidos. O sea, pasas de uva, ciruelas secas, higo seco, durazno seco, mango seco. Todo esto en bolsitas, productos para retail, etc. Bueno, Juan, mi hijo, que está encima de eso junto con Edmundo Ruiz, que es el CEO de la compañía, yo voy cada 2 meses, pero ellos están... Fue a una reunión de inversionistas en Washington. Estaban los 50 gobernadores de Estados Unidos y todos los cónsules de los... en el caso de California habían 3 o 4. Bueno, se acercó la secretaria de Comercio de Estados Unidos y le dijo, mire Juan, la inversión que ustedes hicieron para la industria en que están es muy importante. Tome mi tarjeta, cualquier problema que tenga usted se lo vamos a resolver. ¿Qué le dijo el gobernador o el subgobernador de Fresno? Cuando Juan le dijo, oiga, nosotros no sabemos, no conocemos los temas de permisología, las cosas que hay que resolver. Mire, si usted tiene un problema, se lo vamos a resolver. Es mucho más importante para nosotros que ustedes hayan hecho la inversión, que hayan puesto capital, que hayan hecho reingeniería de la compañía y que la vuelvan a hacer florecer. O sea, la política como un habilitador más que un... Exacto. Entonces, por eso que yo recurro al mundo anglosajón. Compadre, yo pude conversar con un secretario de Estado o una secretaria de Estado, la organización, pudo conversar con el alcalde, pudo conversar con el gobernador, pudo conversar con el cónsul de todos los cónsules de la región donde estamos. Oye, y eso está basado en la confianza y la transparencia. Y lo que hay aquí, esa conversación, si no es por lobby, yo sería un delincuente. Yo no puedo tener esa conversación. Ningún empresario la puede tener. O sea, como que todo esto era sucio, cuando no es sucio. ¿Cachai? Entonces, yo haría esos cambios profundos. Y exigiría modernización del Estado, le pondría el Código del Trabajo, como corresponde, y pondría los KPI
si no puede ser posible que de repente en una repartición del Estado, que tiene 30 personas, una persona a cargo, al final se la pega con la mitad, porque la otra mitad estuvo de vacaciones o con licencia o faltando a la verdad durante el año. O que un alcalde, o en que sea de centro izquierda, como me dijo el alcalde de Ercilla, oiga, yo aquí con la mitad de la gente hago la misma pega, sería más eficiente, no los pueden echar. Entonces, es una cuestión bien anacrónica, ¿no? Y por otro lado, no sé si tú leíste el libro Trust, que lo escribió el gobernador de Canadá, donde dice las bases de Canadá están basadas en la confianza, en la accountability. ¿Cachai? Y ese libro es muy revelador. ¿Cachai? Entonces, ¿dónde están ahí? En materia ambiental, por ejemplo, en Canadá tienen a los mejores ejecutivos, mejor pagados, pero el país funciona. Y si alguien quiere hacer una inversión, la puede hacer en 6 meses. ¿Tú cómo has conciliado medio ambiente y crecimiento en Empresa Sutil? Bueno, nosotros nos autorregulamos. Mira dónde estás tú ahí. Nuestras empresas son todas empresas FE, entonces nos preocupamos de las personas que trabajan con nosotros, del medio ambiente, y nos preocupamos de las comunidades. Y el sistema B es de verdad, porque es puro KPI, y tú tenés que ir en crecimiento, sino que hay fuera. Tú podés haber logrado el 80%, si no pasáis al 81%, chao. Al 82%, al 83%, es como un crecimiento permanente. Y además fuimos la primera empresa agroindustrial carbono neutral del país. Eso no es gratis. Eso significa usar energías renovables, significa disminuir los consumos de agua, de energía, de hacer eficiente la operación. Bueno, lo hacemos porque estamos convencidos que es una manera de colaborar con el medio ambiente, ¿no es cierto? Pero otra cosa es que nos impongan esta como cultura woke que se llama hoy día, progresista, que no concilia el desarrollo, el progreso con el medio ambiente. Te voy a poner el caso de las tierras raras, tú lo mencionaste. Hay 2 maneras de extraer tierras raras. Una, en un avión tirando ácido sulfúrico que caiga al suelo, el suelo percola y saca estos imanes. Las tierras falsas las tierras raras son imanes que se usan después en las pantallas, en esto. Y la otra es pescar la tierra, hornearla y sacar estos con imanes, sacar como estos. ¿Hay visto esas gotitas de mercurio? Sí, claro. Es como una gotita de mercurio que es como se atrae con el imán. Bueno, esa es la forma de extraer en Chile que sería lo más sustentable del punto de vista ambiental. O sea, yo pesco la tierra, la horneo, le saco, la dejo ahí y vuelve a su estado natural. Bueno, hay 20 naranjillos, y tienen parado un proyecto que podría generar cientos de millones de dólares de divisa y de impuestos a Chile. Entonces tú dices, ¿pero cómo, bueno? Agarran los naranjillos, como dice la empresa, los reubicáis en el Cerro del Lago, o plantáis 200, claro, o 2000, lo que queráis, pero se paraliza. O estás expuesto al criterio político, como me pasó a mí, en un proyecto en Galvarino que quería hacer un embalse de 1 millón de metros cúbicos. Entonces tuve que soportar todos estos ambientalistas que son como unos quiltros chicos, financiados no sé por quién, pero no en forma transparente, donde decían que yo me estaba robando el agua, que iba a dejar cerrado seco el río, todas puras mentiras. Presenté el proyecto como se había presentado el proyecto en muchas partes de Chile, donde se había aprobado, y al final me lo echó abajo el comité de ministros, en este caso los CEREMI, con el delegado presidencial, el señor Alar, igual como se echó abajo el proyecto Dominga, que además la Corte le dice al Estado y a toda esta gente, usted está fuera de la ley, porque Dominga ya debiera estar operativo, porque cumplió todas las condiciones técnicas. Bueno, a mí me hicieron lo mismo. Entonces digo, no puede ser. Es inaceptable. Y eso, llévalo al emprendedor chico.
que le hacen la vida infernal para sacar y conseguir que le timbren una factura, weón. No le creen cuando declara su domicilio. Le ponen dificultades para llevar su contabilidad. Debiera haber un sistema de contabilidad simple para el que parte y es más chico, después el otro y el otro, que se vayan adaptando. Oye, yo tengo un hijo mío que partió con un proyecto que se llama El Torino, que es una licorería ahí en Presidente Resco. Salieron de un boliche chico, arrendaron una casa porque le ha ido súper bien y pasaron de este frente a media cuadra más arriba a la esquina, weón. Y traspasar la licencia de venta de alcoholes en la municipalidad de Las Condes, weón, que se supone que es eficiente, al otro van a cumplir casi un año y resulta que ahí están con la licorería preciosa, armada en una esquina, paralizado. Y si no tuvieran las condiciones, mi hijo Vicente con su socio Tomás Diván, ya estarían quebrados. ¿Y quién los quebró? El sistema, la permisología. Oye, y era una licorería que, no sé, le iba al descueve, vendían 20 millones de pesos, bueno, al mes. Entonces, como les estaba yendo súper bien, porque estaban bien localizados, porque era un barrio de gente joven, lleno de edificios, y a veces los restaurantes se quedaban cortos los viernes, los sábados, entonces iban a buscar ahí la botella que les faltaba. Bueno, dijeron, bueno, ampliémonos. Y el sistema no les permite. Ese es el lado quizá desafiante, ¿no es cierto? Que hoy día estamos viendo y nos pasa a los empresarios medios, chicos y grandes. Es por que me gustó lo que decía, empresario y emprendedor al final son dos caras de lo mismo. De la misma moneda, ¿no? Uno no puede dejar de innovar, sino la empresa está muerta. Juan, y ya para cerrar la conversación, porque el tiempo ha volado y te lo agradezco mucho, pero si pudieras dejarle, piensa en algún joven que está pensando desarrollar proyectos en el mundo agrícola, que quiere crecer, que quiere desarrollarse, ¿qué consejo le podrías dejar, no sé, 2 o 3 consejos para que se quedaran de esta conversación? Bueno, en el mundo agrícola, para un emprendedor, mientras no acumule capital, que es trabajo acumulado, es muy difícil. Porque la tierra es cara y la inversión es grande. Ahora, ¿qué hice yo? Yo compré y vendía. Comercializaba. Actuaba honestamente. Y la plata que me ganaba ahí, la fui invirtiendo. No me compré Mercedes-Benz, ni camioneta Dodge Ram, ni me compré Raptor, ni reloj, ni Blue Jeans. Entonces, la invertí. Primero en chiquitito, después mediano, ahora en grande. Entonces, ¿qué le digo yo a un emprendedor que quiere estar en la agricultura? Bueno, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué tecnología tenés? ¿Cómo vaya a comprar y vender? Y después, bueno, invierte. Yo pongo un ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un emprendedor hoy día, un empresario. Alejandro García Huidobro, Price, se llama la exportadora. Alejandro García Huidobro tenía 20 años, estaba en la universidad. Y salió de la universidad y dijo, yo voy a comprar y vender fruta, güey. Y empezó a comprar y vender fruta, igual como lo hice yo. Hoy día él tiene 40 y tantos años. Bueno, compró y vendió fruta, empezó a ganar plata, después empezó a exportar, ganaba un poquito más. Hoy día tiene plantaciones en Chile, en Perú, en México. Tiene una tremenda compañía, claro. Lo supo hacer, se ganó la confianza de los bancos, invirtió lo que se había ganado, más lo que le prestaron los bancos, montó una organización. O sea, lo primero sería en una industria que es muy intensiva en capital, ¿no es cierto? Por la tierra, por el CAPEX que hay que hacer. Primero tratar de partir con algo liviano. Gánate la plata como corresponde. Mira, yo pensé que los fenicios habían partido primero
que le enseñaron a los judíos a hacer comercio y después los judíos le enseñaron a los catalanes. Yo siempre digo, para negociar con un catalán tengo que ir con 3 judíos que me ayuden. Pues son casi imposibles. Porque por último, el vasco es terco, pero podéis llegar a un acuerdo. Bueno, ahora he aprendido que a los fenicios les enseñaron los indios de India, los hindú. Porque nunca he visto gallos más difíciles para negociar, que lo aprendí en Estados Unidos, porque en el rubro de las frutas deshidratadas hubo una emigración muy grande de India y de Armenia, y hay mucho productor que es de origen hindú, y son casi intratables. Entonces yo digo, bueno, gánate la plata negociando con la gente que es más desafiante, es más exigente, y después vas invirtiendo en profundidad en mercado. Porque a veces hay gallos que son muy grandilocuentes y tienen un proyecto muy grande y salen a levantar capitales. No, yo creo que hay que hacer el camino de verdad. Recorrerlo completo. Exacto. Yo no soy muy amigo de los fondos de inversión. Yo he visto gente que ha invertido en el mundo agrícola desde el mundo financiero. Mira lo que le pasó a Pacho cuando trató de hacer el negocio de concentrar la distribución agrícola y estuvo a punto de quebrar. Perdió la mitad del fondo. ¿Y sabes lo que me decían los gallos en Brasil? Oiga, estos gallos no cachan nada. Si llegan con zapatillas, zapatos De oficina, con pompones argentinos. Así que hay que venir con bote goma. Claro. No cachan nada, no saben. Esta cuestión hay que saber hablar con el productor. Tiene otra esencia. Entonces, yo creo que el emprendedor agrícola tiene que pasar por esa etapa, pero sobre todo hacer bien su trabajo. Si va a plantar, preocúpate de las raíces. Si las raíces las tenéis bien atendidas, si preparaste bien el suelo. Esto viene desde la Biblia. La semilla que cae en buen suelo multiplica. Entonces, no hay capacidad hoy día en la agricultura o en la agroindustria para errores. Entonces, tú tenés que sobrevivir, tenés que sacar más kilos porque es lo que te da la rentabilidad. Tenés que estar con una estructura de costos adecuada. ¿Cachai? Tenéis que manejar el tractor. Y yo veo de repente algunos emprendedores jóvenes que se ganan unos pesos y se suben a una Dodge Wrangler. Y se le olvidó el tractor, ya no. No, pues no se suben al tractor. Y hoy día tú vas a cualquier país de Europa, un gallo que tiene 200 hectáreas anda arriba del tractor. Oye, yo estuve en Fresno hace 2 semanas atrás y fui a ver un productor. Y el gallo me dice, oiga, véngase a la avenida Watson y yo voy ¿a qué hora más o menos va a venir? No, yo le digo en 1 hora más. Ya. Yo voy a estar entre la hilera 250 y la 270. Puta, yo no caché, pues. Bueno, partimos. El gallo maneja 1000 acres. Un gallo le da mía. Y de repente veo, que sale en la 271 un tractor John Deere cabinado. Y venía en el tractor haciendo la pega atrás, sale a la calle, estaciona el tractor. Tenemos la reunión. Yo me bajo la camioneta con el gerente agrícola de National Racing al lado. Conversamos del próximo año, de la propuesta de valor que nosotros le ofrecíamos, de la importancia de que pudiéramos trabajar juntos. Él me contó parte de la historia de su familia, yo de la mía. Le di la mano, que en Estados Unidos ya eso es como un acercamiento. Contrato. Es como un acercamiento, porque en Estados Unidos ya, ok, thank you, claro. Bye. Nos dimos la mano. Y el que se sube al John Deere, primera y pegando. Manejaba 1000 acres y eran 2 personas. Porque su hermano, metido en los detalles. su hermano eran 3, se suicidó. Entonces quedan 2.
Y de repente, claro, contratan personal para las POAs, contratan personal para otras cosas. Entonces yo digo, bueno, ese gallo es un empresario, un emprendedor, es un hombre luchador. Aquí, a veces, un agricultor de ese tipo vive 4 días a la semana en Santiago o va al club social en Chillán, pues, bueno, cuando debiera estar en el tractor. ¿Me entendí? Con la foto en el barro, como se dice. Exactamente. Oye, genial. Me quiero quedar con ese consejo, Juan, para cerrar la conversación, que te agradezco mucho y estoy seguro va a ser una fuente de muchísima sabiduría, digamos, para nuevos emprendedores. Bien, pues ha sido un gusto, muchas gracias y ojalá esto le sirva a más de uno. De todas maneras.